Soy el profesor Charles Correa Flores y en esta clase estudiaremos a los cocos gram positivos. Las cocáceas gram positivas están compuestas por bacterias que son esféricas y el diámetro de esta cocácea es de 1 micrómetro. La pared celular de estas bacterias es gram positiva, por lo tanto debemos recordar que están compuestas por una gruesa capa de peptidoglicano. Y además, este peptidoglicano se encuentra anclado a la membrana plasmática de estas bacterias por el lípido que conocemos como ácidos teicoicos. Esos serían entonces los componentes de la pared de estas cocáceas gram positivas. Por un lado, el peptidoglicano y también la presencia de los ácidos teicoicos. Estos dos elementos de las bacterias gram positivas son inmunogénicos. Vale decir que cuando las bacterias gram positivas ingresen a nuestro organismo, tanto el peptidoglicano como los ácidos teicoicos van a ser capaces de estimular una respuesta inmune, principalmente de anticuerpos. Existen dos grandes grupos de bacterias cocáceas gram positivas que producen enfermedades en el ser humano. Y estos dos grandes géneros son el género Staphylococcus, son las bacterias del género Staphylococcus. Cuando hablamos de todas estas especies bacterianas, adicionamos este pequeño epíteto que significa especie. Y por lo tanto, cuando yo escribo de esta manera el nombre del microorganismo, estoy incluyendo a todos los miembros del género Staphylococcus, a todas las especies del género Staphylococcus. Y el otro gran grupo de bacterias cocogram positivas son los Streptococcus. Existen también varias especies dentro de este grupo. El nombre del género también nos está dando algunas características de estas bacterias. Ambas, ¿no es cierto?, dentro del género mencionan la palabra cocácea. Y también estos nombres que están en latín nos están indicando una característica muy importante de estos dos grandes grupos bacterianos. Estáfilo significa racimos, y esto significa, como lo mencionamos en algún momento, que estas cocáceas tienen múltiples planos de división y por lo tanto, cuando se dividen, permanecen asociadas varias de ellas, formando racimos. De hecho, eso es lo que significa esta parte del nombre, estáfilo, racimos. Recuerden que también debemos incluir aquellos planos de división hacia adelante de las cocáceas y hacia atrás, en una estructura que es tridimensional. Y parte del nombre del género de Strepto significa cadenas, de tal manera que esto nos está indicando una propiedad importante de estas bacterias, y es que tienen un único plano de división, y eso hace con que estas bacterias de tipo cocácea permanezcan asociadas como largas cadenas. ¿Ya? De hecho, eso es lo que significa strepto, significa cadenas. ¿Ya? Esa es una principal diferencia que vamos a encontrar dentro de estas bacterias, de estos géneros. Ambos géneros bacterianos lo constituyen bacterias que son inmóviles. Por lo tanto, carecen de flagelos. Podríamos perfectamente decir que estas bacterias, a pesar de que son cocáceas, serían átricas. No poseen entonces flagelos, no se van a movilizar. Y en el laboratorio, una característica importante que nos permite y nos ayuda a diferenciar a estos géneros bacterianos es la presencia de la enzima catalasa. Mientras que los Staphylococcus son catalasa positivo, ¿ya? Los Staphylococcus son catalasa entonces positivos, los miembros del género Streptococcus son catalasa negativo.
Existe una prueba de laboratorio que nos permite identificar esta propiedad y es que en un portaobjeto podemos colocar a estas bacterias y mezclarlas con agua oxigenada. Podríamos colocar en un portaobjeto 2 gotitas de agua oxigenada y veríamos que si emulsionamos a los strepto, ¿ya? A los strepto, en esta gotita de agua oxigenada, si colocamos con un asa los streptos, el resultado sería entonces negativo. ¿Cómo se observaría la reacción positiva en el caso de los estáfilos? Los estafilococcus darían una reacción positiva, por lo tanto, cuando colocamos con un asa, esto es lo que estoy tratando de ejemplificar aquí, cuando coloquemos en un asa sobre el agua oxigenada, lo que le va a ocurrir a esa agua oxigenada, cuando se ponga en contacto con los miembros del género Staphylococcus, es que se van a formar entonces burbujas, evidenciando una reacción entonces positiva. Y esta es una prueba de laboratorio muy simple de realizar que nos permite diferenciar entre estos dos géneros bacterianos. A partir de ahora vamos a hablar exclusivamente del género Staphylococcus. Este grupo de bacterias está compuesto por más de 30 especies de Staphylococcus. Sin embargo, no todos ellos producen enfermedad en el ser humano. Vamos a encontrar que las especies de Staphylococcus que causan enfermedad en el ser humano son la especie de Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus. Esas serían entonces las 3 especies que producen infección en el ser humano. De estas 3, vamos a dedicar el mayor tiempo de estudio al Staphylococcus aureus, puesto que es el miembro más importante y el que produce enfermedades más graves, ¿ya? En tanto que las otras 2 especies de Staphylococcus, que son el Staphylococcus epidermidis y el saprophyticus, producen principalmente infecciones, ¿ya?, asociadas a la atención en salud, las famosas IAS, ¿ya?, infecciones asociadas a la atención en salud. Esto involucra las atenciones que pueden ocurrir dentro de un hospital o una clínica y también aquellos servicios como los CESFAM y también las infecciones que estén ocasionadas por una visita en el domicilio de un personal médico hacia los usuarios. Bueno, ¿qué tipo de infecciones asociadas a la atención en salud producen estos dos? O incluso el Staphylococcus aureus son infecciones principalmente de la piel. ¿Por qué ocurre esto? Porque los miembros del género Staphylococcus son un componente importante de la microbiota de la piel, como lo pudimos evidenciar en el laboratorio de antisepsia y microbiota, ¿ya?, puesto que los miembros del género Staphylococcus aureus resisten, ¿ya?, son bastante resistentes a la desecación, a la que se exponen en la piel, y también son resistentes a las altas concentraciones de sal. Y precisamente son condiciones que vamos a encontrar en la piel producto de la exposición al sol que ocurre en la piel y también la sal que aporta tanto el sudor como el sebo. De tal manera que la resistencia que tiene el Staphylococcus a estas condiciones hace que esta bacteria sea un componente importante de la microbiota de la piel. Y dentro de las infecciones asociadas a la atención en salud que están asociadas a la piel, tienen que ver con la incorporación o abrir una vía en una persona. Piensen ustedes que si una persona está recibiendo suero constantemente y tiene una vía abierta,
las bacterias de la piel podrían aprovechar esta herida de la piel ocasionada por la vía para producir algún proceso infeccioso. El Staphylococcus aureus, como lo mencioné hace un instante, es el componente más o el miembro más importante de este grupo y el que produce enfermedades más graves en el ser humano. Y esto igual se explica por algunas propiedades o factores de virulencia que posee el Staphylococcus aureus. Vamos a ir describiendo algunas de ellas. El Staphylococcus aureus, junto con el resto de los Staphylococcus y también con los Streptococcus, son organismos que son inmóviles. De tal manera que el Staphylococcus aureus, para causar una infección importante en el organismo, que comienza por lo general en la piel, va a tener que conseguir diseminarse. Y ya podemos visualizar que no tienen mecanismos para movilizarse, de tal manera que si estamos en presencia de una infección en la piel ocasionada por el Staphylococcus aureus y que se disemina en el organismo, tiene que ver no con su capacidad de movimiento, porque no la tiene, sino que tiene que ver con que el microorganismo se va a estar multiplicando. Ahora, el Staphylococcus aureus se va a enfrentar al sistema inmunológico, de tal manera que uno de los componentes que podría llegar a contrarrestar la infección por el Staphylococcus aureus son los anticuerpos. Sin embargo, el Staphylococcus aureus ha desarrollado un mecanismo, ¿ya?, para evitar la fagocitosis. Y este no es precisamente una cápsula, aunque se han detectado algunas especies de Staphylococcus aureus capsulados. No todos los Staphylococcus aureus producen una cápsula. Sin embargo, todos los Staphylococcus aureus producen una enzima que se denomina coagulasa. Van a expresar entonces esta proteína hacia el exterior y esta proteína se denomina entonces coagulasa. Tal como lo dice el nombre, lo que hace esta proteína es coagular, ¿no es cierto?, el plasma. Y alrededor de la bacteria se ha producido entonces, o se ha desarrollado un coágulo, que lo que hace este coágulo es frenar, ¿ya?, o inhibir los procesos de fagocitosis. ¿Ya? Las células fagocíticas no van a poder fagocitar a este Staphylococcus aureus que está recubierto de un coágulo que ha producido la enzima coagulasa. Sin embargo, el coágulo o la formación de este coágulo impide algo muy importante para la diseminación de la bacteria, que es su replicación. De tal manera que para poder dividirse esta célula que forma racimos, la bacteria va a expresar otra proteína que se conoce como estafiloquinasa. Y una estafiloquinasa lo que va a hacer es degradar al coágulo. Cuando se secrete esta proteína, la proteína va a degradar el coágulo, va a permitir ir abriendo a este coágulo, y lo que va a ocurrir una vez que se ha abierto ese coágulo, que la bacteria, ¿no es cierto?, se multiplique, se divida. Apenas aparece la siguiente bacteria, la enzima coagulasa, ¿ya?, que lo que va a estimular entonces alrededor de esta nueva cocácea es que se forme nuevamente el coágulo. Bueno, además de esta propiedad de la coagulasa, de impedir la fagocitosis, la coagulasa es una forma que utilizamos en el laboratorio porque el Staphylococcus aureus sería una bacteria que es coagulasa positiva, en tanto que los otros miembros del género Staphylococcus, como el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus, que hemos mencionado que producen infecciones principalmente de la piel, serían coagulasa negativos. Otro factor de virulencia importante del Staphylococcus aureus es la presencia o la expresión de una proteína en su superficie que se llama proteína A. Vamos a hablar entonces, ya hemos mencionado la coagulasa, ahora vamos a hablar de la proteína A.
como lo vamos a estudiar en la unidad de inmunología de base científica de la medicina 3, una de las moléculas que produce el sistema inmunológico para defendernos de las infecciones son los anticuerpos. Y los anticuerpos, como se ha demostrado, tienen esta forma como de una letra Y. Y los anticuerpos tienen dos porciones importantes, ¿ya? Una es la región Fab, que significa sitio de unión al antígeno. Sitio de unión al antígeno. Y la otra es la región FC, que se denomina fracción cristalizable. Entonces, tal como lo dice su nombre, si los anticuerpos van a reconocer a una bacteria, se van a unir a la bacteria por esta región que denominamos como región Fab. Entonces, por ejemplo, si tenemos una bacteria, un Staphylococcus aureus, y se han producido anticuerpos antipeptidolicano, yo al principio de la clase les mencionaba que el peptidolicano es una molécula que es antigénica. Nos vamos a dibujar en esta oportunidad todo el peptidolicano. Pero si el Staphylococcus aureus ha estimulado la producción de anticuerpos antipeptidolicano, lo lógico es que los anticuerpos antipeptidolicano lleguen y se unan de esa manera a la bacteria, para que así quede libre la región FC, que es la que cumple todas las funciones del anticuerpo. Por ejemplo, una de las funciones del anticuerpo es estimular la fagocitosis. Por lo tanto, si hay un anticuerpo unido de esta manera a la bacteria, fácilmente una célula fagocítica va a poder reconocer que está el anticuerpo y destruir a la bacteria. ¿Ya? Eso sería la situación normal. Ahora, ¿qué rol cumple la proteína A? Bueno, sabemos entonces que los anticuerpos van a poder actuar siempre y cuando expongan la región FC, ¿ya? La fracción cristalizable. Pero la proteína A, que está en la superficie del Staphylococcus aureus, lo que hará es que cuando lleguen los anticuerpos para defendernos de esta bacteria, los anticuerpos van a quedar unidos de esta manera en la bacteria. Vale decir, la proteína A se está uniendo a la región FC. Y yo les había dicho que la región cristalizable o FC es la que cumple todas las funciones de los anticuerpos, de tal manera que la proteína A, esta proteína A, al unirse al anticuerpo de esta manera, está bloqueando a los anticuerpos. De tal manera que la expresión de la proteína A es una forma que tiene el Staphylococcus de evadir la respuesta inmune de nuestro cuerpo. Bueno, vamos a seguir describiendo al Staphylococcus aureus. Hasta este momento hemos mencionado que es catalasa positiva, que expresa la coagulasa y además expresa una proteína A. Los miembros de esta especie, los diferentes Staphylococcus aureus, producen principalmente infecciones de la piel. ¿Ya? Las principales infecciones que van a producir entonces el Staphylococcus aureus son infecciones de la piel. ¿Y por qué ocurre esto? Porque como ya lo hemos mencionado, el Staphylococcus aureus es un componente importante de la microbiota de la piel. Cuando el Staphylococcus aureus está en la microbiota de la piel, está como un organismo que es comensal, ¿ya? Que no está produciendo daño, sino que básicamente está viviendo ahí en equilibrio con nuestro cuerpo. Pero, ¿qué ocurre si la piel sufre algún tipo de daño? ¿Ya? ¿Qué tipo de daños se nos pueden venir a la mente en este momento? Infecciones de la piel ocurren rápidamente cuando hay quemaduras, ¿ya? Piensen ustedes que la quemadura lo que está haciendo es generar una puerta en la piel. Ya no la piel es parte de nuestro sistema inmunológico, pero siempre y cuando la piel se encuentre íntegra. Si hemos sufrido una quemadura, la puerta de esta protección que es la piel se rompe inmediatamente y por lo tanto estamos expuestos primero que todo a las
bacterias que estén en la piel. De tal manera que si hay una ruptura de la piel, estas bacterias, ¿no es cierto? Si la piel tiene daño, cualquier tipo de daño, como en este caso ya he mencionado una quemadura, las bacterias que son parte de esa microbiota dejan de ser comensales y se comportan ahora como parásitos. ¿Ya? Estoy hablando de la relación simbionte, que es el parasitismo, ¿ya? En donde otro organismo estaría viviendo a expensa de nosotros, pero además nos estaría causando entonces daño. A eso me refiero con parásito entonces en esta oportunidad. Este Staphylococcus aureus, si la piel presenta algún tipo de daño, se va a comenzar a comportar como un parásito. Ahora, ¿qué otro tipo de daños vamos a observar en la piel? Cuando nos muerde algún artrópodo, como una araña, cuando nos pica algún insecto, ¿ya? Como un mosquito, podrían ingresar bacterias de la piel a este sitio de la mordedura o de la picadura. Cuando nos muerde un animal, ¿ya? Piensen ustedes que también en la boca del animal van a vivir un montón de bacterias que podrían comenzar a comportarse como infecciosas en la herida que ha dejado la mordedura. El arañazo de algún animal también, cuando nos cortamos con algún instrumento de cocina o de laboratorio, también podrían ingresar organismos infecciosos y arrastrar, ¿no es cierto? Piensen ustedes que una aguja, si la estamos ocupando estéril, no está portando con microorganismos, pero la aguja sí estaría arrastrando bacterias de la piel hacia ese sitio de la herida. Bueno, ¿qué infecciones de la piel vamos a mencionar en esta oportunidad? Podríamos comenzar con una foliculitis, que básicamente corresponde a que en la piel, ¿no es cierto? Si esta es la superficie de la piel, el folículo piloso es una zona que se inserta, ¿no es cierto? Y aquí, en este sitio, las bacterias que están viviendo como bacterias comensales en la piel podrían, en este caso el Staphylococcus, podrían ingresar al folículo piloso. Y aquí, sobre todo cuando quedan taponados el folículo piloso con el sebo, ¿ya? Las bacterias podrían quedar ahí prisioneras y en un ambiente con presencia de oxígeno y CO2 van a poder multiplicarse y van a causar finalmente la inflamación del folículo piloso. Esto es lo que nosotros conocemos normalmente también como acné. Entonces, el Staphylococcus es una de las bacterias que produce la foliculitis o acné. También podría ocurrir un avance de esta infección en donde varios folículos se asocian produciendo el carbunco, la unión de varios folículos inflamados se conoce como carbunco, que son los casos más severos. Y también este cuadro de foliculitis se podría presentar también en las pestañas y es lo que se conoce como orzuelo. Entonces son varios tipos de infecciones de la piel. Otras infecciones de la piel, que ya hemos hablado de la foliculitis acné, el carbunco y el orzuelo, serían el impétigo. El impétigo es una infección que se presenta principalmente en adolescentes varones, principalmente cuando están en la etapa de comenzar a afeitarse, en donde el Staphylococcus va a producir una toxina que se denomina toxina exfoliativa. Esta toxina que secreta el Staphylococcus aureus va a ser la responsable de explicar el fenómeno de impétigo. Bueno, ¿qué es esta infección que hemos denominado entonces como impétigo? La toxina lo que hace es destruir o eliminar a las células, ¿ya?, de la piel. Las destruye y las células comienzan a descamarse. En los recién nacidos se puede dar un fenómeno muy parecido y explicado también por la misma toxina, que es el síndrome de la piel escaldada.
un fenómeno mucho más extenso del limpético, en donde básicamente la toxina exfoliativa eh, comienza a destruir a las células de la piel y estas se comienzan a descamar en un fenómeno muy parecido al que ocurre cuando tomamos sol por mucho tiempo, cuando nos quemamos en el verano y la piel se comienza a descascarar al poco tiempo y eso tiene que ver con la muerte celular y estas entonces se descaman con grandes trozos de piel que se están saliendo al mismo tiempo. ¿Por qué ocurre esto? Porque les mencionaba que el limpético se da principalmente en varones adolescentes que están en la etapa de comenzar a afeitarse. Esto tiene que ver con que la bacteria, si bien es un residente normal de la piel, cuando hay altos niveles de humedad se favorece entonces el crecimiento desproporcionado de la bacteria y cuando las bacterias están creciendo de esta manera exponencial comienzan la producción de toxinas. Este mismo fenómeno se va a presentar en los recién nacidos, donde el pañal no se les cambia a tiempo y por lo tanto la piel del el infante permanece mucho tiempo húmeda, favoreciendo el desarrollo exponencial de las bacterias y por lo tanto la producción de toxinas y la aparición de estos dos cuadros infecciosos de la piel, el impétigo y el síndrome de la piel escaldada. Otra infección que se asocia a los Staphylococcus aureus, bueno, en realidad no es un cuadro infeccioso, sino que es una intoxicación, y hay que diferenciarlo. El Staphylococcus aureus es responsable de muchas de las intoxicación por alimentos. Y está asociado principalmente a cremas o incluso a mayonesas que no han sido correctamente almacenadas. Bueno, ¿por qué la intoxicación es diferente a una infección? Y eso hay que detallarlo. Porque una infección es básicamente la entrada de un microorganismo a un organismo. La bacteria ingresa y se multiplica dentro del organismo. Eso sería entonces un proceso infeccioso. En el caso de las intoxicaciones, las bacterias podrían estar multiplicándose y tal como ocurre con las intoxicaciones alimentarias, podría ocurrir lo siguiente. La bacteria se le da la posibilidad de crecer en el alimento, pero esos alimentos podrían ser cocinados. Sin embargo, en este momento en que la bacteria está creciendo de manera exponencial, lo que estaría liberando la bacteria en el alimento, en un guiso por ejemplo, serían estas toxinas. Claro, si un guiso por ejemplo fue preparado y alguien lo probó con el dedo, si alguien mete el dedo dentro de ese guiso, lo está contaminando y si el guiso no es consumido de inmediato, las bacterias en ese alimento están dentro de un caldo de cultivo, ¿sí? Y están creciendo de manera exponencial y liberando entonces estas toxinas. Como el guiso no va a ser consumido frío, probablemente va a ser calentado y estas bacterias no van a resistir la cocción del alimento, pero sí lo van a hacer las toxinas, que son termoestables. Entonces estamos comparando el fenómeno de infección y de intoxicación. Porque en el primer caso lo que ingresó aquí al organismo fue la bacteria. La bacteria está creciendo de manera exponencial y aunque esa bacteria podría estar produciendo toxina, ¿ya? Está la bacteria dentro y creciendo del organismo. Aquí estamos hablando de un fenómeno en donde las bacterias fueron eliminadas por el calor, sin embargo prevalecen estas toxinas que son termoestables. Por lo tanto, quien va a causar el cuadro son estas toxinas. Vamos a hacer otra comparación ahora con respecto a las infecciones y las intoxicaciones que tienen que ver con la manera en que se presentan en las personas que las padecen. Por lo general, de nuevo, en una infección, vamos a hacer de nuevo nuestro gráfico, van a tener un periodo de incubación y por lo tanto, como yo se lo explicaba en la clase de antibióticos, para que aparezcan los síntomas de la enfermedad, las bacterias van a tener que alcanzar cierto número para que entonces aparezcan este fenómeno de síntomas.
De tal manera que podrían pasar 2 o incluso 7 o hasta 14 días en donde recién van a aparecer los síntomas. En el caso de las intoxicaciones, como nosotros ingerimos una gran cantidad al momento de ingerir el alimento, inmediatamente una gran cantidad de toxinas que las bacterias ya las prefabricó, llegamos rápidamente a este nivel donde ya se presentan los síntomas, porque ya estamos ingiriendo las toxinas preformadas. De tal manera que en los casos de intoxicaciones, los síntomas aparecen rápido. Ya a las 4 horas después de haber ingerido el alimento, aparecen los síntomas. En cambio, si estamos hablando de un fenómeno de infección, la bacteria va a tener que comenzar a multiplicarse dentro de nuestro organismo hasta que se revelen estos síntomas. En el caso de las infecciones también, algo que ocurre con bastante frecuencia en la mayoría de ellas es que aparece fiebre. Y esto tiene que ver con que las bacterias se van a encontrar con células fagocíticas y estas células fagocíticas van a liberar interleuquina 1 y esa interleuquina 1 le va a indicar al hipotálamo que debe modificar su termostato y por lo tanto va a gatillar el fenómeno de fiebre. En el caso de las intoxicaciones, el fenómeno de fiebre no aparece porque básicamente las intoxicaciones no ha ingresado a nuestro organismo el microorganismo infeccioso. Por lo tanto, este fenómeno de fagocitosis y liberación de interleuquina 1 no se va a producir. Por último, las bacterias de esta especie bacteriana van a producir un cuadro de osteomielitis y de nuevo tiene que ver con la infección del hueso o de la médula ósea y la osteomielitis van a aparecer cuando existe una fractura expuesta en donde si hay un rompimiento del hueso, lógicamente con las primeras bacterias que se va a encontrar este hueso que se expone son con las bacterias de la piel. Y otra manera en que las bacterias pueden llegar a la médula ósea es a través de la sangre o la linfa. Si tenemos una infección primaria en cualquier parte de nuestra piel y la bacteria consigue diseminarse, la bacteria va a llegar a través de la sangre o la linfa hacia la médula y producir una osteomielitis. A partir de ahora vamos a hablar del segundo grupo de cocáceas gram positivas que corresponde al género Streptococcus. Los Streptococcus se clasifican de una manera bastante simple según el tipo de hemólisis que producen en el medio agar sangre. Las hemólisis que los miembros del género Streptococcus producen son la hemólisis alfa, la hemólisis beta o también la hemólisis gamma. ¿Ya? No, esa no es la gamma. La hemólisis gamma, ahí sí, parecía una H. Esa es entonces los tres tipos de hemólisis, alfa, beta y gamma. La hemólisis alfa básicamente es la degradación de la proteína hemoglobina. Como sabemos, la hemoglobina, esta proteína está compuesta por 4 cadenas de proteínas, 2 alfa, 2 beta. Sin embargo, me voy a quedar con esta secuencia lineal de aminoácidos y por lo tanto, lo que ocurre en una hemólisis alfa es una degradación parcial de esta molécula de hemoglobina y como sabemos, una proteína está constituida por una secuencia de aminoácidos que podríamos ver en una secuencia lineal de aminoácidos que podríamos graficar de esa manera. Y por lo tanto, si hablamos de una degradación parcial, esto significa que quedarían fragmentos peptídicos, ¿ya? Pequeños fragmentos peptídicos en la hemólisis alfa, ¿ya? Entonces, la hemólisis alfa es una degradación parcial de la hemoglobina. Y entonces, estos fragmentos peptídicos,
¿ya?, que quedan van a otorgar una coloración verdosa. Por lo tanto, si observamos una colonia creciendo en el medio agar-sangre, alrededor de la colonia vamos a observar entonces degradación del agar, de la sangre, básicamente de la hemoglobina. Pero como quedan estos pequeños fragmentos peptídicos alrededor de la colonia, se va a observar de color verdoso. Todo este halo de, de hemólisis, ¿ya?, que es muy parecido al halo de inhibición que observamos en la realización del antibiograma. Alrededor entonces de la colonia, en el medio agar sangre, vamos a ver un color verdoso. ¿Ya? No es un verde tan bonito, pero sí fácil de distinguir. En tanto que la hemólisis beta corresponde a una degradación total de la molécula de hemoglobina. Esto significa que las enzimas producidas por estos miembros de los Streptococcus degradan completamente la cadena de hemoglobina y por lo tanto ya no quedan estos fragmentos peptídicos, sino que quedan simplemente los aminoácidos. Por lo tanto, si vemos el crecimiento de una colonia de Streptococcus en el medio agar sangre, solamente observaríamos la hemólisis y se vería un halo transparente alrededor de la colonia de Streptococcus. Y la hemólisis gamma es básicamente la ausencia de hemólisis. Así se van a clasificar entonces los Streptococcus. Bueno, ¿quiénes pertenecen a estos grupos de Streptococcus? Son las siguientes especies. Solamente vamos a hablar de aquellas que tengan importancia médica, por supuesto. Bueno, dentro de los alfa-hemolíticos vamos a encontrar al Streptococcus pneumonia. ¿Cuál creen ustedes que es la principal patología que produce el Streptococcus pneumonia? No es la neumonía, sino que es meningitis. Y también dentro del grupo de los alfa-hemolíticos tenemos a un conjunto de bacterias que son las Streptococcus viridans, que son responsables de causar las caries dentales. ¿Ya? Y dentro de los beta-hemolíticos vamos a encontrar al patógeno más importante del grupo, que es el Streptococcus pyogenes. Y dentro de los gamma-hemolíticos hay otro género bacteriano que se clasifica dentro de los Streptococcus gamma-hemolíticos y tiene que ver con que estas bacterias que voy a mencionar también crecen formando cadenas y son las bacterias del género Enterococcus. Varias especies del género Enterococcus. Esta sería entonces la clasificación bien resumida de los Streptococcus. Vamos a comenzar a caracterizar al Streptococcus pyogenes, que es el miembro más importante del grupo. Vamos a hablar entonces ahora del Streptococcus pyogenes y algunas características que él posee y algunas enfermedades que esta bacteria causa. De aquí en adelante entonces nos vamos a dedicar a este patógeno más importante del grupo, que es el Streptococcus pyogenes, y recordemos que es un beta hemolítico. El Streptococcus pyogenes, de manera muy parecida a lo que hace el Staphylococcus, en su superficie presenta una proteína. ¿Ya? Hay una proteína que se repite en la superficie del Streptococcus pyogenes, y esta proteína es la proteína M. ¿Ya? La proteína M. Tal como la coagulasa, esta proteína M también impide
el fenómeno de fagocitosis. ¿Ya? Va a inhibir la fagocitosis. Otra característica que aporta la proteína M al Streptococcus pyogenes es que existen muchos tipos de proteína M, más de 100, que se han denominado con números. Por lo tanto, existe una proteína M1, una proteína M2, una proteína M3 y así podríamos estar mencionando hasta más de 100 proteínas M diferentes. ¿Qué aporta que existan diferentes tipos de proteína M? Va a marcar que existan diferentes cepas de Streptococcus pyogenes. Por lo tanto, si en determinado momento yo me he enfermado producto de un Streptococcus pyogenes que expresa la proteína M2, ¿ya? Yo me voy a enfermar por este Streptococcus pyogenes que expresa la proteína M2 y por lo tanto como respuesta a esa infección yo voy a producir anticuerpos antiproteína M2. Por lo tanto, y me voy a recuperar probablemente de esa infección. Sin embargo, si yo me infecto nuevamente por otra Streptococcus pyogenes que exprese la proteína ahora M17, estos anticuerpos, que son sumamente específicos, ya no me sirven. Por lo tanto, yo voy a tener que elaborar ahora anticuerpos antiproteína M17. Y así va a ocurrir también si yo me enfermo ahora con otro Streptococcus que expresa la proteína M32, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir con esta proteína M. ¿Ya? Sabemos que inhibe la fagocitosis. También sabemos ahora que la proteína M está aportando con variabilidad dentro de los Streptococcus pyogenes. ¿Ya? Ahora, la proteína M también es un superantígeno. ¿Ya? Un superantígeno. ¿Qué significa esto? Que la proteína M sea un superantígeno. Lo normal es que cuando la proteína M sea presentada a los linfocitos B, ¿ya? Por las células fagocíticas, tenemos acá un Streptococcus pyogenes que está expresando determinada proteína M en su superficie. ¿Ya? En algún momento este Streptococcus va a poder ser reconocido por las células fagocíticas. Va a poder ser reconocido y por lo tanto esta célula fagocítica va a ir a presentar o estimular a los linfocitos B que están en los linfonodos. ¿Sí? Lo normal es que dentro de todos los linfocitos B que existen en un linfonodo, todos ellos son diferentes. Lo vamos a explicar en mayor detalle en las clases de inmunología que tengamos. Lo normal es que solo uno de ellos, ¿ya?, reconozca a la proteína M y por lo tanto lo normal es que uno de los linfocitos B sea estimulado. Pero como hemos dicho que la proteína M es un superantígeno, de manera inespecífica la proteína M podría estimular a varios de estos linfocitos B y producir una respuesta exagerada en las personas que tienen una infección por Streptococcus pyogenes. Eso es entonces un superantígeno. Lo normal es entonces que una molécula como la proteína M estimule a un único linfocito B, pero como resultado de esto es que la proteína M va a estimular a varios de estos linfocitos B. Eso es bien resumido la función de ser superantígeno. Bueno, ya que estamos hablando de la proteína M, una de las manifestaciones que pueden ocurrir, ¿ya?, producto de la expresión de la proteína M es que se produzcan enfermedades. Ojo, no he dicho infecciones, sino que estoy hablando de enfermedades post-estreptocócicas. Enfermedades post-estreptocócicas. Cualquiera de las infecciones que vamos a mencionar a continuación podrían gatillar en la persona que se ha infectado una enfermedad post-estreptocócica.
Y esto tiene que ver con la proteína M, ya que si una persona se ha infectado por el Streptococcus pyogenes, que expresa la proteína M, lo normal es que la persona infectada termine produciendo eh, anticuerpos, ¿no es cierto? Va a producir entonces anticuerpos antiproteína M. Eso es lo normal. Y ya hemos mencionado en algún momento en el curso que los anticuerpos van a demorar en aparecer entre 2 a 3 semanas después que se ha gatillado la infección. ¿Ya? Por lo general, vamos a poder controlar una infección por Streptococcus pyogenes con antibióticos. Pero sin embargo, si la infección persiste por mucho tiempo y no la hemos destruido o no hemos terminado esta infección con el tratamiento antibiótico, podría surgir entonces una enfermedad post-estreptocócica y que tiene que ver con la aparición de los anticuerpos antiproteína M. Los anticuerpos antiproteína M podrían tener afinidad con las células de las válvulas del corazón y por lo tanto producir daño a ese nivel y también a través de las articulaciones. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como una fiebre reumática. ¿Ya? Entonces, la fiebre reumática se explica porque anticuerpos antiproteína M, que lo normal es que tengan afinidad solo contra el Streptococcus pyogenes, comienzan a tener afinidad contra las células de nuestras articulaciones o la de las válvulas del corazón. Y lo otro que pueden causar, el otro tipo de enfermedad post-estreptocócica, es una glomerulonefritis. Esto va a significar que anticuerpos que son antiproteína M van a tener afinidad contra las células del glomérulo. ¿Ya? Y estas serían entonces las enfermedades post-estreptocócicas y lo normal es que aparezcan después de 2 a 3 semanas que la persona ya se haya recuperado de la infección por el Streptococcus pyogenes. Bueno, el Streptococcus pyogenes, al igual que el Staphylococcus aureus, es responsable de muchas enfermedades de la piel. Como ya lo hemos mencionado, la piel es parte del sistema inmune, pero si la piel tiene algún daño, podrían causar enfermedad o infecciones. ¿Qué tipo de infecciones? Las mismas que hemos mencionado para el Staphylococcus, como foliculitis, ¿ya? Carbunco, también podría aparecer el impétigo, ¿ya? O una celulitis de tipo infecciosa. El Streptococcus pyogenes también es responsable de la mayoría de los procesos de amigdalitis. ¿Ya? El 90% de las amigdalitis, ¿ya? La inflamación de las tonsilas, es causada por esta bacteria. Muchas personas son portadoras del Streptococcus pyogenes en su faringe y en algunas oportunidades las amigdalitis no se producen porque adquieren al patógeno, sino que se dan las condiciones para que la bacteria se multiplique y cause este fenómeno de amigdalitis. ¿Qué otras enfermedades puede causar el Streptococcus pyogenes? Además de las infecciones que hemos mencionado, es responsable de la fiebre escarlatina, y de otro fenómeno que también está asociado a la piel, que es la fascitis necrosante. La fiebre escarlatina y la fascitis necrosante. El Streptococcus pyogenes, que causa estos dos fenómenos, es un Streptococcus que se encuentra en un estado lisogénico. ¿Qué significa esto? Que este Streptococcus en algún momento ha sufrido esta bacteria, la infección por un bacteriófago, un virus que afecta a las bacterias, y entonces este Streptococcus ha ganado el ADN de este virus que se incorpora gracias a este bacteriófago, y ese ADN viral se inserta entonces ahora en el ADN del Streptococcus y esto le proporciona la capacidad de expresar ahora unas nuevas toxinas. ¿Ya?
algunos de estos Streptococcus pyogenes que están en un estado lisogénico en donde el ADN viral se ha insertado en el ADN bacteriano, producen fiebre escarlatina, y otro es el fenómeno de fascitis necrosante. El Streptococcus pyogenes que causa esta fascitis necrosante se conocen como la bacteria asesina o la bacteria come carne. Este es un fenómeno en donde la infección comienza en la piel, pero al poco tiempo comienza a afectar a tejidos blandos como cartílagos, músculos o incluso tendones. De tal manera que la lesión se va haciendo cada vez más severa. También el Streptococcus pyogenes, además de los fenómenos de amigdalitis y ahora de fiebre escarlatina que hemos mencionado, es responsable de la muerte de muchas mujeres hace un tiempo atrás, porque es responsable también de la famosa fiebre puerperal. Ustedes saben que el parto es un fenómeno sumamente desgarrador para el útero y por lo tanto ahí pueden generarse microheridas que van a ser la puerta de entrada para este Streptococcus pyogenes, que puede estar en la piel de alguna de las personas que está realizando el proceso. Piensen ustedes que en la antigüedad los partos eran atendidos por las parteras, que probablemente no tenían muchos conocimientos de microbiología, y ellas al introducir, ¿no es cierto?, o ayudar en la salida del el recién nacido, ¿no es cierto?, del infante, o incluso al momento de remover la placenta podrían incorporar o podrían haber incorporado esta bacteria que se desarrollaba primero en el útero de manera local y luego se diseminaba causando este fenómeno sistémico que es la fiebre puerperal. Esas son las infecciones entonces asociadas al Streptococcus pyogenes. Vamos ahora a estudiar a otro organismo del grupo de los Streptococcus. Vamos a hablar ahora de el Streptococcus pneumonia. Que debemos recordar que es un alfa hemolítico. Si bien la principal patología que produce el Streptococcus pneumonia es la meningitis, vamos a hablar en mayor detalle de las meningitis en la próxima clase de Neisseria. Me gustaría detallar un poco qué ocurre cuando hay neumonía por estas bacterias. La neumonía es un fenómeno que afecta a los alveolos. ¿Ya? Los alveolos están constituidos por estas células que hemos mencionado para el estudio del coronavirus en algún momento, que son los neumocitos 1 y 2, ¿ya? Y estas células tienen inmediato contacto con los capilares sanguíneos. ¿Sí? Aquí, bien esquemático, estamos dibujando entonces a estos capilares, y estos capilares también están constituidos por células de tipo endoteliales, ¿ya? Que es por donde va a pasar entonces la sangre. Y por lo tanto en el alveolo, ya que tiene contacto íntimo con la sangre, se va a permitir el intercambio gaseoso. Va a ingresar entonces el oxígeno y va a permitir entonces la salida del otro gas que es el dióxido de carbono o CO2. ¿Qué va a ocurrir cuando lleguen bacterias de este tipo? Los Streptococcus pneumonia se caracterizan también por a realizar asociaciones de tipo diplo, ¿ya? Y luego estas cocáceas en diplo van a formar entonces cadenas. Es algo muy característico del Streptococcus pneumonia, que primero forman entonces estos diplos y luego las cadenas. Bueno, estas bacterias entonces que forman, o diplocadenas, lo podríamos denominar, si llegan acá al alveolo, estas bacterias comienzan a producir enzimas. Estas enzimas básicamente las liberan las bacterias para poder alimentarse. Las bacterias comienzan a liberar estas enzimas que van a degradar a las células, por lo tanto comienzan a romper primero a las células del alveolo, y si la bacteria sigue multiplicándose en este sitio, por supuesto que también pueden producir daño a nivel de los capilares.
El rompimiento de esas células, tanto del alveolo como de los capilares, gatilla un proceso de inflamación. ¿Ya? Y esa inflamación va a terminar provocando que hacia el alveolo se comienza a acumular grandes cantidades de agua, ¿ya? Están inflamadas, y por lo tanto esa agua que se acumula dentro del alveolo impide que sigan ocurriendo el fenómeno de intercambio gaseoso, y es así entonces como fisiológicamente se podría explicar bien brevemente el fenómeno de una neumonía. Bueno, este fenómeno de neumonía lo vamos a tener presente para muchas infecciones bacterianas que también causan el mismo cuadro. Ahora, otra cosa que facilita las infecciones por el Streptococcus pneumoniae es que estas bacterias son bacterias, como lo mencioné en algún momento, que presentan una cápsula. Y tal como lo hemos mencionado, el factor de virulencia de la cápsula lo que hace es inhibir los fenómenos de fagocitosis. Esas serían entonces características que nos ayudarían a entender por qué esta bacteria, que es el Streptococcus pneumoniae, causa enfermedad, ya sea en las meninges o en el pulmón a través de esta neumonía. Bueno, vamos a hablar ahora de otro Streptococcus alfa-hemolítico, que es el Streptococcus, o los miembros del grupo Streptococcus viridans. Estas bacterias de la especie Streptococcus viridans también son alfa-hemolíticos, son responsables de las caries dentales. En el diente, si este fuese la superficie de un diente, aquí vamos a dibujar otro diente. ¿Cuál es la función entonces de este Streptococcus viridans? Lo que hacen estas bacterias es comenzar el proceso, porque estas bacterias van a producir, ¿ya?, una biopelícula. ¿Ya? Podríamos dibujarlo acá también en la superficie de este Streptococcus viridans. ¿Ya? No es a escala ninguno de los diseños, ni de la bacteria, ni del diente por si acaso. Pero el Streptococcus viridans lo que comienza a formar es esta biopelícula con la cual la bacteria se mantiene adherida a la superficie del diente. ¿Ya? Entonces ese es el rol que cumple el Streptococcus viridans. Finalmente, el Streptococcus viridans se considera que es el que inicia el proceso de caries, porque una vez que se ha formado esta biopelícula, podrían llegar otras bacterias y quedar retenidas en estas biopelículas. Estas segundas bacterias que quedan retenidas aquí en la biopelícula son por lo general enterobacterias. Y una característica propia de las enterobacterias que vamos a estudiar más adelante es que ellas fermentan los carbohidratos, producen la fermentación de estos carbohidratos y como producto de la fermentación de los carbohidratos se producen ácidos. Y estos ácidos, ¿no es cierto?, que terminan produciendo las enterobacterias, son las que comienzan a provocar el daño en el esmalte dental y son las que gatillarían entonces la formación de una caries. ¿Ya? Ahora, las caries son un fenómeno infeccioso mucho más complejo de lo que acabamos de mencionar, y algo importante de destacar en este momento es que la caries que se forma en un inicio está asociado a bacterias principalmente aeróbicas, porque en la cavidad bucal las bacterias que van a poder sobrevivir son aquellas que van a ser aeróbicas. Sin embargo, cuando la caries se va haciendo cada vez más profunda, las condiciones van variando y principalmente en las caries más avanzadas van a predominar otro tipo de microorganismos, principalmente de tipo anaeróbicos. ¿Ya? Pero esto básicamente lo que hace el Streptococcus viridans para gatillar el proceso de caries, y como ya lo expliqué, quien termina gatillándolo al final de cuentas son este segundo grupo bacteriano, que son las enterobacterias, que producen estos ácidos y que dañan el esmalte dental. ¿Ya? Bueno, ya hemos hablado entonces de las bacterias beta-hemolíticas, el Streptococcus pyogenes, las alfa-hemolíticas, el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus viridans. Y nos queda por último este tercer grupo de Streptococcus, que en realidad es otro género,
que son las especies de Enterococcus. Bueno, no es mucho lo que hay que hablar sobre estos Enterococcus. ¿Ya? Los Enterococcus por lo general son parte de la microbiota del intestino, de la microbiota intestinal, junto con muchas otras bacterias, por supuesto. Y como son parte de la microbiota intestinal, estamos hablando de bacterias que viven en equilibrio con nosotros, por lo tanto podrían estar comportándose como comensales o también como bacterias mutualistas. ¿Ya? Ya hemos mencionado en un momento que las bacterias de la microbiota intestinal también tienen beneficios para nosotros, por lo tanto podrían estar ahí en equilibrios como comensales o como mutualistas. Los Enterococcus y las infecciones por Enterococcus tienen que ver cuando los Enterococcus abandonan este intestino, se dejan y fuera del intestino se comportan como parásitos. Bacterias que habitan en el intestino es muy fácil que puedan colonizar por arrastre en las vías urinarias y por lo tanto producir las famosas infecciones del tracto urinario, ¿ya? Las famosas itus. ¿Ya? Entonces los Enterococcus, ya que abandonan el intestino, en el tracto urinario podrían comenzar a comportarse como patógenos. Vamos a hablar en mayor detalle sobre las infecciones urinarias con otras bacterias como las enterobacterias. Y también es importante reconocer que estas bacterias, los Enterococcus, podrían producir infecciones posterior a una cirugía. ¿Ya? Cirugía que involucre en el intestino podría gatillar que las bacterias abandonen el intestino y comiencen a colonizar otro tipo de tejidos. ¿Ya? Entonces estamos hablando de infecciones postoperatorias que podrían estar siendo ocasionadas por estos Enterococcus. Y otro componente importante, y por lo cual es vital hablar de los Enterococcus, es que muchos de los Enterococcus portan genes de resistencia para los antibióticos. ¿Y por qué es importante entonces mencionarlo? Porque los Enterococcus, ya que son parte de la microbiota intestinal, están conviviendo en el intestino con muchas otras bacterias y por lo tanto con los fenómenos que hemos estudiado con anterioridad, como transformación, transducción y conjugación, los Enterococcus podrían estar aportando estos genes de resistencia a otras bacterias.